Eh, entonces ahora vamos a ir con la segunda parte. La segunda parte es la que les decía sobre cómo resolver la ecuación de dos cuerpos, pero de forma numérica. Entonces, claro, onda, imagínense... entonces ya, vamos a suponer que tenemos una de dos, ¿sí? Entonces tenemos alguna EDO que sea algo así como la derivada de i, que i es una función, ¿sí? Con respecto a t, es igual a ft. ¿Ya? Entonces imagínense una EDO de esa forma. Como que hay miles de EDO parecidas a esa. Entonces, claramente aquí lo que queremos pillar es i, ¿cierto? I es la función. Entonces... Y bueno, y claramente depende del tiempo. Entonces, claro, queremos pillar i. Entonces, para hacer esto, podríamos usar dos métodos. Uno, la intentamos resolver, ¿cierto? Como de forma analítica, es decir, resolver esto y llegar a alguna parte como decir i es igual a una función... No, mala letra. Sí, pero decir como i es igual a una función f que depende solamente del tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí la resolviste, pues onda, llegaste a cuál es el valor de i y nada, es una expresión así como, no sé, por ejemplo, seno de t cuadrado más, no sé, 5, una cosa así, ¿sí? Eso podría ser resolverlo analíticamente. Pero muchas de las veces no se puede. Entonces, ahí es cuando uno está en problemas, porque ¿qué hace? Entonces, lo que uno puede hacer es que hay otra forma de resolverla que es como una solución aproximada, que básicamente es ocupar algún método numérico para resolverla. Entonces, claro, acá, ¿a qué me refiero? Imagínense tienen una función como de este estilo. Entonces, ustedes por algún motivo saben el valor, y claro, esto es lo que quieren encontrar, ¿sí? Esto es i en función del tiempo, entonces esto es el tiempo y este es el valor de i. Entonces, ustedes por algún motivo saben el valor de esta función en ese punto. A este punto le voy a llamar t sub 0 y este va a ser i sub 0. Entonces ya, ustedes saben el valor de i en ese punto, cualquiera. Entonces, por ejemplo, un método como muy simple podría ser como, ok, si nosotros sabemos el valor de i y de t, podemos llegar y meter eso en la función f, pues esta de acá. Entonces calculamos f de t0, i0, que obviamente esto es una función conocida, pues. Entonces si nosotros llegamos y metemos los valores que conocemos, vamos a encontrar el valor de la derivada de i. ¿Sí? En ese punto, solamente en ese punto. Entonces si nosotros encontramos el valor de la derivada de i, lo que vamos a poder hacer es como decir, ya ok, en este punto, la derivada de i vale... Vale una cosa así. A lo mejor lo voy a poner en rojo. Vale una cosa así. Entonces, lo que podemos aproximar es como decir, ok, voy a suponer que si yo me alejo o que si yo avanzo un tiempo muy corto, por ejemplo acá,
o más corto que eso, incluso, t0 más h, le voy a llamar. H es un número muy chiquitito. Si yo avanzo un tiempo muy corto, puedo suponer que el valor de i en ese punto tiene que ser más o menos parecido al valor de la derivada. Sí, ese es i1. Entonces, claro, el valor de i1 tiene que ser más o menos parecido a la derivada. Entonces, claro, suponiendo eso, ahora tengo el valor de t0 y de i1. Entonces puedo volver a hacer lo mismo, puedo volver a calcular la derivada en este punto, ¿sí? En ese punto. Y aproximarle y decir como, ya, ok, debe ser una cosa así. Entonces después yo me alejo otro punto y decir como, ok, el valor acá en t0 más 2h tiene que ser por ahí. Entonces ahí tengo otro punto para la función, para mi estimación de la función y. Entonces así se dan cuenta como que voy construyendo la curva que yo pienso que es y, pero claro, no, como se dan cuenta no es exactamente y, o sea, estoy un poco lejos de y. Pero si yo tomo esto lo suficientemente pequeño, como que en teoría puedo acercarme bastante. Entonces, claro, como la forma matemática correcta de decir esto es como, vamos a definir un par de valores. Vamos a decir que t sub n es lo mismo que t0 más n veces h, ¿sí? Entonces este sería t1, t2, ¿sí? Después i sub n va a ser i evaluado en el tiempo n y f sub n obvio va a ser f evaluado en el tiempo tn en i sub n. ¿Sí? Entonces, básicamente de aquí podemos decir, ya ok, volviendo a esta ecuación de acá arriba, estamos diciendo que la derivada es igual a algo, pero la cosa es que la derivada de i nosotros la podemos aproximar como, o por definición en verdad, es el límite de cuando h tiende a 0, sí, a 0, de i evaluado en t más h menos i evaluado en t dividido en h, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto yo lo puedo aproximar como i elevado en n más 1, es decir, que suponer que este es el siguiente punto de i que quiero calcular, menos i en n, es decir, en el tiempo en el que estoy, todo eso dividido en h, ¿cierto? Y acá hay un término de error de OH. Entonces, claro, si yo digo que esto es igual a esto, y yo arriba tengo que la derivada en verdad es igual a esta función, pues entonces lo reemplazo abajo y digo que esto es igual a la función en n, y despejo el que quiero, que sería el término i sub n más 1. Entonces despejo i sub n más 1 y me queda que i sub n tiene que ser igual a, o sea, i sub n más 1 tiene que ser igual a i sub n por h por f sub n más, y acá queda ahora en términos h cuadrado, porque multiplico por h. Entonces llegamos a eso. Y esto se le llama el método de Euler. Y básicamente es lo que estábamos haciendo, pues como que nos entrega el valor de... si nosotros conocemos un término, nos entrega el valor del siguiente en función de la derivada, que sería la función que nosotros conocemos acá, ¿sí? Que era lo que veníamos haciendo como en el dibujo, esto. Obviamente hay mejores métodos, o sea, porque claro, este es el más simple que puede haber. De hecho, por ejemplo, bueno, sí, no creo que valga la pena hacerlo. Pero sí, pues hay otros métodos,
Como que, por ejemplo, está este método que converge mucho mejor. Por ejemplo, tenemos también, claro, ese método que claro, se dan cuenta, los errores son del término, eso es un h al cubo, que es mejor que eso. Entonces, en teoría este método es mejor, pero así existen como una infinidad de términos. Pero el que nos interesa a nosotros es el método de Runge-Kutta. Que es otro método numérico, pero como un poco más complejo, pero igual dentro de todo está como dentro de los métodos simples para estimar estas cosas. Y bueno, no voy a hacer el procedimiento para sacarlo porque es muy largo, pero como en términos simples, esta es la ecuación. El término i sub n más 1 va a ser igual al término i sub n más h partido en 6 por, y acá hay una serie de constantes, k1 más 2k2 más 2k3 más k4. Y ahora hay que decir que son todas estas cosas. Entonces k1 es la función f evaluada en t sub n i sub n. K2 es la función f evaluada en t evaluada en t sub n más h medios, Entonces básicamente es esto, es simplemente como una expresión muy grande y claro, estas constantes son estos términos de acá abajo. Y este lo van a tener que ocupar en la tarea, así que por eso lo estoy mostrando. Entonces claro, ahora quiero mostrar un ejemplo. Imagínense, tienen esta ecuación, la del péndulo simple. Entonces ya, ustedes tienen un péndulo, ¿cierto? Tienen un péndulo y claro, ustedes definen así el ángulo θ, entonces claro, llegamos a la ecuación, la del movimiento armónico siempre, ¿cierto? Como la aceleración del ángulo va a ser igual a menos g partido en L por el seno de θ. Entonces, como les había contado, hay dos formas de resolver esto. Uno es la solución analítica. A la que solamente podemos llegar si es que el ángulo θ es lo suficientemente pequeño, ¿cierto? Porque si el ángulo es lo suficientemente pequeño, lo típico que dice es que esto es más o menos parecido a g por L, o sea, a g partido en L por el ángulo θ, como sin el seno, ¿cierto? Y acá llegamos a la solución de que entonces... Llegamos a la solución de que entonces el ángulo en función del tiempo es igual a por el seno de wt más phi, ¿cierto? Es como la típica solución. Entonces, esta es una opción, pero el problema de esta opción es que solamente nos limita a que el ángulo θ tiene que ser pequeño para que la aproximación que hicimos valga. Entonces, el otro método es aplicar el método de Runge-Kutta. Acá le puse de Runge-Kutta 4, 5, porque... sí, porque acá el que coloqué acá es el de cuarto orden. ¿Sí? Como que existe el método de Runge-Kutta de segundo orden, de cuarto orden y así.
Y en la tarea, claro, en la tarea probablemente van a tener que ocupar el de cuarto orden. Porque la gracia del método ejecuta es que es súper preciso para lo simple que es. Como que, por ejemplo, el método de Euler en verdad no es tan preciso. Como que uno se puede dar cuenta de que no llega como a la mejor solución, pero el de ejecuta en verdad es muy preciso. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos esto con el método de ejecuta? Estamos en el problema de que el péndulo tiene una derivada doble, ¿sí? Y lo que nosotros dijimos es que estos métodos funcionan para cuando tenemos una derivada simple al lado izquierdo. Entonces la pregunta es ¿cómo llegamos a una derivada simple al lado izquierdo? Entonces lo que podemos hacer es hacer el típico cambio de variable. Sí, este es como que siempre se hace este cambio de variable cuando uno está con los métodos numéricos, que es decir como, ok, una variable va a ser igual a la derivada de mi variable que estoy ocupando para el problema. En este caso es θ, entonces sería una variable igual a θ punto. Una vez uno hace eso, después uno puede decir, ok, la ecuación que tenía del péndulo, esta de acá arriba, se puede escribir como alfa punto, ¿cierto? Porque si alfa es θ punto, entonces la derivada de alfa es θ punto punto, es igual a menos g partido en L por el seno de θ. Claro. Y aquí, si se dan cuenta, llegamos a lo que queríamos. Una variable, la derivada de alguna variable igual a una función. La cosa es que acá, esto en verdad no es necesario que sea como una función escalar. Esto podría ser un vector. Entonces nos vamos a aprovechar de eso, porque lo que vamos a escribir, esto lo podemos escribir de forma matricial y decir que acá tenemos alfa, acá tenemos... Mentira. Acá tenemos θ, acá tenemos alfa. Vamos a decir que la derivada de este vector, es decir, la derivada de θ y la derivada de alfa, es igual a acá alfa y acá menos g partido en L por el seno de θ. Entonces, si se dan cuenta, básicamente lo único que hice fue escribir esto mismo, pero de forma como matricial. Y ahí se dan cuenta que llegamos a lo que requeríamos, porque esto sería el vector i y esto sería la función en función de t y de i. ¿Sí? Así que esto ya lo podemos implementar como en el computador. Claro, porque esto no lo vamos a ir calculando a mano claramente, pues son demasiados términos. Entonces uno llega a esto, se lo mete al computador y uno llega y le entrega el punto i sub 0 y ahí uno calcula el i sub 1, i sub 2, i sub 3, i sub 4 y así completa la función que requiere. Entonces ahora voy a implementar esto como en el computador.